Hola, hola mis amigos programadoras y programadores de Excel, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a mi canal, nuevamente con estos tutoriales de macro. Hoy lo que vamos a ver es, vamos a validar con macro que en una celda se ingrese una fórmula. Así como lo escucharon, por ejemplo, acá en esta vamos a verlo en acción y luego les explico cómo. Acá en esta celda nosotros tenemos una fórmula que es simplemente una fórmula simple que lo que hace es multiplicar la columna E por la columna F. Acá no tengo ningún tipo de validación, lo podemos comprobar desde la ficha de datos. Vamos acá, validación de datos y permite ingresar cualquier valor. Ahora, si yo ingreso un valor acá, un nuevo registro, me crea una validación de datos acá en esta celda. Lo verifiquemos, datos, texto, validación de datos. Y fíjense que creo una fórmula, es fórmula. Me permite decir si lo que está ingresado acá es una fórmula. Si es una fórmula, lo permite ingresar. Si no es una fórmula, no deja ingresarlo. ¿Cómo detecta que es una fórmula? Simple, porque para Excel con un signo igual se transforma en una fórmula. O sea, va a detectar que hay una fórmula. Vamos a ver esto, primero les explico, bueno, primero vamos a ingresar un par de datos y vemos que no nos deja ingresar. No dice, en él solo se puede ingresar fórmula, pero si yo pongo igual 455, me deja porque está detectando que hay una fórmula. Entonces esta fórmula puede ser igual más por ejemplo, me deja ingresarlo porque hay una fórmula. Fíjense que acá en la barra de fórmula tenemos una fórmula. O si hacemos menos deje ingresar, hay una fórmula. Si ingreso número solo, no deje ingresar, no es fórmula, datos, obviamente que menos, texto, menos. Es una fórmula. Vamos a ver cómo se hace esto, la ficha programador, Visual Basic, pero antes solicito que se suscriban, por favor, así YouTube les avisa cuando hay otros nuevos contenidos y cada vez somos más. ¿Se suscribieron? Sí, perfecto. Bueno, pero un segundito más. Recuerden de macroenexcel.com van a descargar y cientos de ejemplos más. ¿Se suscribieron? Perfecto. Sigamos adelante. Entonces, para borrar la macro, las validaciones lo hacemos acá. Columna G borra todas las validaciones. Desde acá de columna G, de esta columna, va a borrar presionando acá todas las validaciones. Borro, presiono todas las validaciones y ya no hay ninguna validación. Eso se hace desde si es que se quiere borrar la validación. Yo se lo muestro cómo se hace. Acá está el código. Al ingresar cualquier dato en la columna A, en cualquier celda de la columna A, excepto la celda A1, va a generar una validación en la columna G. Para ello, primero va a establecer que no haya movimientos de pantalla o evitar los movimientos de pantalla. Va a crear un objeto con la hoja 1, que es donde estamos insertando validación. Creamos acá lo más importante, que es la fórmula de validación, que es esta fórmula. Se debe ingresar fórmula en inglés. Luego el sistema solo, si lo tenemos en castellano, lo transforma al idioma. Si lo tenemos en italiano, lo va a transformar en italiano. Si lo tenemos en portugués, al portugués, etcétera, etcétera. Pero con macro se debe ingresar en inglés la fórmula. Fíjense acá yo le escribí la fórmula. ¿Cuál es la fórmula que se debe ingresar en la validación si nosotros lo queremos hacer manualmente? Manualmente es ir acá a la ficha datos, acá validación, ponemos personalizada fórmula y copiamos y pegamos la fórmula ahí. En este caso pegamos la fórmula ahí y listo, ya tenemos la validación. Eso es manual, pero nosotros no hacemos eso. Solamente con macro, cuando se ingresa un dato, detecta el dato ingresado en cualquier fila de la columna A, crea el código en forma automática. Entonces, esta es la fórmula en Excel, pero así se ingresa con macro. Luego acá, como les dije, es en la columna G donde va a crear la validación. En esa sola columna va a borrar una validación que tuviera antes, una validación personalizada, hay una alerta si hay un error. Este es el estilo que tiene. Si hay un error va a haber una alerta. Y fórmula valida 1, que es esta fórmula que yo creé acá. Esta es la fórmula que va a ingresar. Con esta fórmula se valida que se ingresen fórmulas. Si no se ingresó una fórmula, el mensaje es dato inválido. Si se ha ingresado y el mensaje es
solo puede ingresar fórmulas. Con esto es todo, amigo, para ingresar una fórmula, o sea, para validar datos de una celda que solamente se puede ingresar una fórmula y se hace a través de una macro de Excel. Si ustedes quieren y tienen alguna otra forma, porque esta fórmula es un poco más, hay fórmulas más complejas para ingresar. Si quieren alguna fórmula compleja que ustedes estén validando y quieren hacerlo con macro, pueden dejarlo en el comentario y yo se los transformo o a ver cómo se ingresa con macro. Esto es relativamente fácil, hay otras fórmulas más complejas, como la del vídeo anterior, que es una fórmula para validar todo lo que es el ingreso de mails, el vídeo 560. Es una fórmula más compleja y bueno, hay que tener más cuidado porque si no, siempre nos va a dar error la macro. Bueno, será hasta la próxima. No olviden compartir, comentar, sobre todo suscribirse. Un pequeño comentario, un saludo, un like ayuda mucho al canal. Hasta la próxima, suscriban.